Tal vez llevas demasiado tiempo señalando hacia afuera mientras Dios está intentando mostrarte algo que solamente puedes encontrar cuando tienes el valor de mirar hacia adentro. Tal vez estás cansado porque sientes que todos te han fallado, que nadie te comprende, que tu familia no te apoya, que tus amigos cambiaron, que tu pareja te decepcionó, que las oportunidades nunca llegan, que la vida ha sido injusta contigo. Y mientras repites todas las razones por las que no has podido avanzar, existe una pregunta que puede cambiar completamente tu manera de vivir. Y si el problema no está solamente en lo que los demás te hicieron, sino también en lo que tú estás haciendo con aquello que te hicieron, porque culpar es fácil. Culpar te permite descansar momentáneamente de la responsabilidad. Cuando culpas, encuentras una explicación que te tranquiliza. No avancé porque ellos me detuvieron. No tuve éxito porque nadie me ayudó. Estoy así porque me hicieron daño. Pero Dios no quiere que vivas atrapado en una explicación. Dios quiere que recuperes tu capacidad de actuar. Porque quizá no puedes controlar lo que alguien hizo contigo, pero sí puedes decidir qué vas a hacer a partir de ahora. Y esa diferencia puede separar una vida estancada de una vida transformada. Cuando culpas constantemente a los demás, entregas tu poder. Cada vez que dices por culpa de él, por culpa de ella, por culpa de mi pasado, estás colocando las llaves de tu presente en manos de otra persona. Y después te preguntas por qué no puedes avanzar. No puedes avanzar porque estás esperando que cambie a alguien que quizá nunca cambiará. Estás esperando una disculpa que quizá nunca llegará. Estás esperando que alguien reconozca el daño que te hizo para entonces permitirte vivir en paz. Pero tu paz no puede depender de la conciencia de otra persona. Tu futuro no puede depender de que alguien comprenda lo que te hizo. Tu propósito no puede quedar detenido porque alguien decidió tratarte mal. Si Dios te dio vida, todavía tienes responsabilidad sobre lo que haces con ella. No puedes elegir todas las circunstancias, pero puedes elegir tu respuesta. No puedes borrar el pasado, pero puedes dejar de utilizarlo como una sentencia. No puedes cambiar la conducta de otros, pero puedes cambiar tus decisiones. Y cuando empiezas a comprender esto, dejas de vivir como una víctima permanente y comienzas a vivir como una persona responsable delante de Dios. Eso no significa que todo lo que te hicieron estuvo bien. No significa que debas justificar una traición, negar una injusticia o fingir que no sufriste. No significa que tengas que permitir nuevamente que alguien te lastime. Significa algo mucho más profundo, que tu dolor no tiene derecho a gobernar toda tu vida. Puedes reconocer que alguien te hirió y aún así decidir sanar. Puedes aceptar que te fallaron y aún así construir. Puedes reconocer que cometiste errores y aún así comenzar de nuevo. Porque asumir responsabilidad no significa cargar con culpas que no te corresponden. Significa reconocer qué parte sí está en tus manos. Y esa es una de las grandes diferencias entre una persona que permanece atrapada y una persona que comienza a crecer espiritualmente. La persona atrapada pregunta constantemente ¿quién tuvo la culpa? La persona que quiere avanzar pregunta ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué quiere Dios enseñarme mediante esta experiencia? Quizá has pasado demasiado tiempo esperando que los demás cambien mientras Dios estaba trabajando en tu carácter. Querías que cambiaran las circunstancias, pero Dios quería cambiar tu manera de enfrentarlas. Querías que desaparecieran los obstáculos, pero quizá necesitabas desarrollar disciplina. Querías que todos te reconocieran, pero quizá necesitabas aprender a trabajar sin aplausos. Querías que alguien te pidiera perdón, pero quizá necesitabas aprender a dejar de alimentar el resentimiento. Querías que alguien te diera una oportunidad, pero quizá Dios estaba esperando que tú comenzaras a prepararte antes de recibirla. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que tener fe significa esperar pasivamente que Dios resuelva todo mientras ellas continúan haciendo exactamente lo mismo. Pero la fe verdadera también te confronta. Te obliga a preguntarte qué hábitos tienes que abandonar, qué conversaciones tienes que dejar, qué decisiones debes corregir y qué responsabilidad has estado evitando. Mira tu vida con honestidad. No con condenación, sino con honestidad. Pregúntate dónde estás repitiendo comportamientos que después culpas a otros por provocar. Tal vez dices que nadie te respeta, pero tú tampoco estás poniendo límites. Tal vez dices que nadie confía en ti, pero tú mismo has demostrado poca constancia. Tal vez dices que nunca tienes oportunidades, pero llevas meses esperando sin prepararte. Tal vez dices que las personas te abandonan, pero cuando alguien intenta acercarse, tú reaccionas desde heridas antiguas y terminas alejándolo. Tal vez dices que todos son negativos contigo, pero tú llevas tanto tiempo alimentando pensamientos negativos que ya no sabes reconocer una oportunidad cuando aparece. No estás obligado a aceptar toda culpa, pero sí estás obligado a examinar tu parte,
porque mientras solamente señales al culpable, no estás buscando la solución. Y aquí aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Qué pasaría si dejaras de preguntarte quién te hizo daño y empezaras a preguntarte quién quieres ser después de ese daño? Esa pregunta cambia todo, porque tu historia no termina en lo que ocurrió, tu historia continúa en lo que decides hacer con lo ocurrido. Puedes permitir que una decepción te convierta en una persona desconfiada, o puedes convertirla en una oportunidad para aprender a discernir mejor. Puedes permitir que un fracaso destruya tu autoestima, o puedes utilizarlo para descubrir qué necesitas corregir. Puedes permitir que una traición te vuelva amarga, o puedes decidir que no permitirás que la conducta de alguien destruya tu capacidad de amar, crecer y confiar nuevamente. Dios no necesita que niegues tu dolor. Necesita que no construyas tu identidad alrededor de Él. Deja de utilizar tu pasado como una explicación para justificar todas tus decisiones presentes. Tu pasado explica muchas cosas, pero no tiene que gobernarlas todas. Quizá te acostumbraste a reaccionar con enojo porque aprendiste a defenderte así. Quizá aprendiste a desconfiar porque alguna vez confiar te costó caro. Quizá aprendiste a abandonar tus proyectos porque varias veces fracasaste. Pero haber aprendido una conducta no significa que estés condenado a repetirla. Puedes desaprender, puedes corregir, puedes pedir perdón, puedes cambiar, puedes comenzar otra vez. Y cuando haces eso no estás demostrando debilidad, estás demostrando madurez. Porque existe una trampa silenciosa en culpar a los demás. Mientras señalas, no tienes que transformarte. Y mientras no te transformas, puedes mantener intactas todas las excusas que te impiden avanzar. Es mucho más cómodo decir nadie me ayuda que preguntarte si estás siendo disciplinado. Es más cómodo decir nadie cree en mí que preguntarte si tú realmente estás creyendo en lo que Dios puso en tu corazón. Es más cómodo decir todos me fallan que preguntarte por qué eliges repetidamente el mismo tipo de personas. Es más cómodo decir Dios no me escucha que preguntarte si has aprendido a permanecer firme incluso cuando todavía no ves respuestas. Tu crecimiento comienza cuando dejas de negociar con tus excusas. Y eso no significa que todo dependa exclusivamente de ti. No eres Dios, no controlas el mundo, no puedes controlar las decisiones de los demás, pero sí puedes controlar muchas de tus decisiones, tus hábitos, tus palabras, tu disciplina, tus límites, tu manera de responder y tu disposición para aprender. Y cuando haces tu parte, dejas espacio para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Así que antes de volver a señalar a alguien, detente. Antes de decir por su culpa, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo ahora? Antes de repetir tu historia de fracaso, pregúntate, ¿qué responsabilidad estoy evitando? Antes de exigir que alguien cambie, pregúntate, ¿qué necesita cambiar en mí? Porque quizá llevas años esperando que una persona cambie para poder vivir, cuando Dios quiere enseñarte que puedes comenzar a vivir aunque esa persona nunca cambie. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti comienza a recuperar fuerza. Ya no necesitas controlar a los demás para sentir que tienes control sobre tu vida. Ya no necesitas una disculpa para comenzar a sanar. Ya no necesitas que todos reconozcan tu valor para trabajar en tu propósito. Empiezas a caminar con una libertad distinta, porque descubres que tu vida no puede estar dirigida por las decisiones de quienes te hicieron daño. Tu historia está delante de ti y ahora tienes que decidir qué vas a hacer con ella. Cuando comienzas a dejar de culpar a los demás, ocurre algo que puede resultar incómodo, pero también profundamente liberador. Empiezas a descubrir que tienes más responsabilidad sobre tu vida de la que imaginabas. No sobre todo lo que te ocurrió, sino sobre lo que haces ahora con aquello que ocurrió. Y esa diferencia es enorme, porque quizá no elegiste la familia en la que creciste, no elegiste las palabras que alguien utilizó para herirte, no elegiste una traición, un abandono, una decepción o una oportunidad que te negaron. Pero hoy sí puedes elegir si vas a permitir que esas experiencias sigan decidiendo por ti. Puedes decidir si vas a continuar reaccionando desde el enojo o si vas a aprender a dominarlo. Puedes decidir si vas a continuar buscando aprobación o si vas a construir tu identidad en Dios. Puedes decidir si vas a permanecer esperando que alguien venga a rescatarte o si vas a levantarte, ordenar tu vida y comenzar a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Porque Dios puede abrir puertas, pero no puede caminar por ti. Dios puede darte dirección, pero tú tienes que obedecer. Dios puede darte fuerzas, pero tú tienes que levantarte. Y muchas veces estás pidiendo una nueva vida mientras sigues tomando las mismas decisiones que construyeron la anterior. Tal vez has dicho muchas veces, yo sería diferente si las personas que me rodean fueran diferentes. Pero cuidado, porque esa frase puede convertirse en una prisión.
Si necesitas que todos sean mejores para tú poder mejorar, entonces tu crecimiento siempre estará condicionado por otras personas. Si necesitas que todos sean responsables para tú poder ser responsable, seguirás esperando. Si necesitas que todos te respeten para comenzar a respetarte, seguirás esperando. Si necesitas que todos crean en ti para trabajar por aquello que quieres, seguirás esperando. Y quizá Dios está intentando enseñarte algo que no quieres escuchar. No necesitas que todos cambien para comenzar a cambiar tú. Puedes convertirte en una persona disciplinada en medio de un ambiente desordenado. Puedes mantener la calma aunque otros pierdan el control. Puedes actuar con integridad aunque otros actúen mal. Puedes trabajar en silencio aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Puedes mantener tu fe aunque todavía no tengas la respuesta que estás esperando. Tu entorno influye, sí, pero no tiene que gobernarte. También tienes que aprender a diferenciar entre responsabilidad y culpa. La culpa te dice, eres un fracaso. La responsabilidad te dice, cometiste un error, ahora corrígelo. La culpa te destruye. La responsabilidad te reconstruye. La culpa te mantiene mirando hacia atrás. La responsabilidad te obliga a mirar hacia adelante. Por eso Dios no quiere que vivas castigándote por lo que hiciste. Quiere que tengas la humildad suficiente para reconocerlo y la fortaleza suficiente para corregirlo. Si fallaste, admítelo. Si heriste a alguien, pide perdón. Si desperdiciaste tiempo, comienza a utilizarlo mejor. Si tomaste malas decisiones, deja de repetirlas. Si permitiste que el resentimiento gobernara tus pensamientos, empieza a soltarlo. No necesitas construir una identidad alrededor de tus errores, necesitas aprender de ellos. Porque una de las formas más peligrosas de orgullo es creer que nunca eres parte del problema. Es fácil identificar las fallas de los demás. Puedes describir perfectamente cómo alguien te trató, qué dijo, cuándo falló y qué debió hacer diferente. Pero cuando llega el momento de preguntarte qué hiciste tú, de repente la memoria se vuelve selectiva. Recuerdas perfectamente la ofensa, pero olvidas tu reacción. Recuerdas lo que te dijeron, pero no recuerdas lo que respondiste. Recuerdas la traición, pero no las señales que decidiste ignorar. Recuerdas que alguien no cumplió su palabra, pero olvidas las veces que tú también prometiste cosas que no cumpliste. Eso es lo que debes corregir, no para humillarte, sino para madurar. Porque si nunca puedes reconocer tus errores, estás condenado a repetirlos con personas diferentes y en circunstancias diferentes. Quizá por eso ciertas situaciones siguen apareciendo en tu vida. Cambias de trabajo, pero vuelves a tener los mismos conflictos. Cambias de relación, pero vuelves a experimentar los mismos patrones. Cambias de ciudad, pero llevas contigo las mismas inseguridades. Cambias de ambiente, pero sigues reaccionando de la misma manera. Y entonces concluyes que todos son iguales. No siempre. A veces lo que permanece no es la gente, sino la forma en que tú enfrentas las situaciones. Puedes cambiar de escenario sin cambiar de carácter. Puedes cambiar de personas sin cambiar tus hábitos. Puedes cambiar de circunstancias sin cambiar tu mentalidad. Y entonces el mismo problema aparece con un rostro diferente. Por eso necesitas pedirle a Dios algo más profundo que simplemente cambia mis circunstancias. Puedes comenzar a pedir, Señor, cambia en mí aquello que necesito cambiar. Muéstrame dónde estoy actuando desde el orgullo. Muéstrame dónde estoy reaccionando desde una herida. Muéstrame dónde estoy siendo irresponsable. Dame sabiduría para reconocer lo que debo aceptar, fuerza para cambiar lo que puedo cambiar y discernimiento para dejar en tus manos aquello que no puedo controlar. Esa oración puede transformar tu manera de enfrentar la vida porque ya no estás buscando solamente que Dios modifique el exterior. Estás permitiendo que transforme tu interior. Y aquí necesitas tener cuidado con una idea que puede destruir tu paz. Creer que perdonar significa permitir que alguien vuelva a hacerte daño. No, puedes perdonar y poner límites. Puedes soltar el resentimiento sin devolverle a alguien acceso a tu vida. Puedes dejar de odiar sin volver a confiar inmediatamente. Puedes desearle bienestar a una persona y aún así mantener distancia. Perdonar no significa negar lo ocurrido. Significa dejar de permitir que esa persona continúe ocupando tu mente. Porque mientras sigues repasando la ofensa todos los días, esa persona continúa teniendo influencia sobre ti aunque ya no esté presente. Tú crees que estás castigando al otro con tu resentimiento, pero muchas veces eres tú quien está pagando el precio. Y necesitas recuperar tu atención. Tu mente es demasiado valiosa para convertirla en un tribunal permanente donde repites las mismas conversaciones. Debí decir esto. Él debió hacer aquello. Ella tendría que haber entendido. ¿Por qué me hizo eso? ¿Cuánto tiempo vas a seguir viviendo en una conversación que ya terminó?
Hay cosas que no puedes resolver porque ya ocurrieron. No puedes regresar al momento exacto para responder mejor. No puedes cambiar la decisión de otra persona. No puedes obligar a alguien a reconocer su error. Pero sí puedes decidir que a partir de hoy no vas a regalarle más horas de tu presente a algo que pertenece al pasado. Dios quiere enseñarte a vivir con los pies en el presente. Porque si tu mente está permanentemente atrapada en lo que otros hicieron, no tendrás claridad para reconocer lo que Dios está poniendo delante de ti ahora. Puedes estar tan concentrado en la puerta que se cerró que no ves la oportunidad que tienes enfrente. Puedes estar tan obsesionado con quien se fue que no valoras a quienes permanecen. Puedes estar tan ocupado explicando por qué fracasaste que no estás haciendo lo necesario para volver a intentarlo. Puedes estar tan concentrado en quién tuvo la culpa que no estás construyendo la solución. Y aquí está una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta el problema del que te quejas? Si te quejas de tu desorden, ¿qué estás haciendo para organizarte? Si te quejas de tu falta de disciplina, ¿qué rutina estás construyendo? Si te quejas de tu situación económica, ¿qué estás aprendiendo para mejorar tus capacidades? Si te quejas de tu falta de paz, ¿qué estás permitiendo entrar diariamente en tu mente? Si te quejas de tu distancia con Dios, ¿cuánto tiempo estás apartando para buscarlo? No necesitas responder estas preguntas públicamente. Necesitas responderlas delante de Dios y delante de tu propia conciencia. Porque muchas veces quieres una transformación sin modificar tus hábitos. Quieres resultados diferentes manteniendo las mismas costumbres. Quieres paz mientras alimentas conflictos. Quieres fortaleza mientras alimentas pensamientos de derrota. Quieres propósito mientras desperdicias tus días. Quieres crecimiento mientras sigues justificando tus errores. Eso no funciona. La oración no sustituye la obediencia. La fe no sustituye la disciplina. Pedirle a Dios dirección no sirve de mucho si después ignoras la dirección que recibes. Así que empieza por algo sencillo pero poderoso. Deja de preguntarte qué deberían hacer los demás y empieza a preguntarte qué debes hacer tú. Si alguien te provoca, decide cómo responder. Si alguien te subestima, trabaja. Si alguien te rechaza, continúa. Si alguien no reconoce tu esfuerzo, sigue construyendo. Si alguien te falló, aprende. Si tú fallaste, corrige. Si perdiste tiempo, aprovecha el que queda. Si te equivocaste, no conviertas el error en identidad. Levántate, porque Dios no está buscando una persona perfecta. Está formando una persona dispuesta a crecer. Y quizá este sea el punto donde tu vida comienza a cambiar, cuando dejas de esperar que el mundo te dé permiso para avanzar. No necesitas permiso para madurar, no necesitas permiso para cambiar. No necesitas que alguien reconozca tu valor para comenzar a trabajar en ti. No necesitas que todos estén de acuerdo con tu proceso. Puedes comenzar hoy, puedes ordenar una parte de tu vida, puedes pedir perdón, puedes cerrar una puerta, puedes establecer un límite, puedes abandonar una excusa, puedes recuperar una disciplina, puedes volver a orar, puedes volver a intentarlo. Porque cuando dejas de culpar, recuperas algo que habías entregado sin darte cuenta, la capacidad de actuar. Y cuando recuperas esa capacidad, ya no estás esperando que los demás escriban el siguiente capítulo de tu vida. Estás dispuesto a asumir tu responsabilidad delante de Dios. Y ahí comienza una transformación mucho más profunda de lo que imaginabas. Ahora tienes que tomar una decisión. Puedes continuar construyendo explicaciones para justificar por qué no avanzas, o puedes comenzar a construir una vida diferente. Puedes seguir preguntándote quién tuvo la culpa, o puedes preguntarte qué vas a hacer tú con lo que tienes hoy. Porque quizá no puedas cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes cambiar la dirección que tomas después de lo ocurrido. Deja de esperar que alguien venga a reparar tu vida. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si necesitas perdonar, comienza ese proceso. Si necesitas poner límites, ponlos. Si necesitas abandonar un hábito, abandónalo. Si necesitas volver a Dios, vuelve. Si necesitas trabajar más en ti, empieza hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo. No cuando todos te comprendan. Hoy. Porque cada día que utilizas para culpar a los demás es un día que podrías estar utilizando para reconstruirte. Y cuando aparezca la tentación de decir, por culpa de ellos estoy así, cambia la pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Esa pregunta devuelve el control a tus manos. Tal vez no puedas cambiar a esa persona, pero puedes cambiar tu respuesta. Tal vez no puedas recuperar aquella oportunidad, pero puedes prepararte para la siguiente. Tal vez no puedas borrar el pasado, pero puedes dejar de repetirlo. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que seas sincero contigo mismo. Reconoce tus errores sin destruirte, reconoce tus heridas sin convertirlas en excusas.
Reconoce tus debilidades sin utilizarlas como identidad. Puedes decir, sí, me equivoqué, y después puedes decir, pero voy a cambiar. Esa segunda frase es la que abre una nueva etapa. No permitas que el comportamiento de otros determine quién vas a ser. Si alguien fue desleal, tú no tienes que convertirte en una persona desleal. Si alguien fue cruel, tú no tienes que vivir con crueldad. Si alguien te abandonó, tú no tienes que abandonar tus sueños. Si alguien te hizo daño, tú no tienes que hacerte daño a ti mismo viviendo eternamente en ese recuerdo. Hoy haz algo concreto.